El festival también aúna otras herramientas de transformación social y también de sensibilización, como son la cultura, el arte, el deporte, la música y el respeto al medio ambiente. Son también valores que para Getxo son importantes y bueno, pues eso hace que este festival sea una insignia, también nos esté convirtiendo en una insignia getxotarra. Teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta que un valor fundamental de Getxo es la solidaridad, el Ayuntamiento de Getxo ha decidido afianzar la relación con la asociación Dale Candela y con el festival Dale Candela para que pues podamos seguir disfrutando muchos años más de este festival, para darle continuidad, sostenibilidad y para poder tener este festival entre nosotros, ¿no? Queremos que sea gratuito, para que se acerque el mayor número de gente posible y que conozcan las necesidades que tiene esta enfermedad que padezco. La padezco yo, mi familia, mis amistades y mucha otra gente corriente, con sus seres queridos a quienes también les ha tocado esta desgracia. Queremos que toda esa gente no se sienta sola. Queremos que sepan que luchamos para que tengan una vida digna. Y eso pasa por aterrizar esa ley ELA, que se aprobó ahora hace un año, y de la que no ha llegado una sola ayuda a quienes tanto lo necesitan. También luchamos por un mundo sin ELA, y eso solo se consigue por medio de la investigación. Por eso, os invitamos a venir y a disfrutar de nuestro festival, y a echarnos una mano en conseguir esos objetivos, a través del consumo en barras, de la compra de nuestros artículos, de las donaciones que queráis hacer. A cambio de eso, disfrutad de 4 días de música, actividades, gastronomía y mucho buen rollo. Ese es el espíritu de nuestro activismo. Disfrutar de la vida sin olvidarnos de cuál es nuestra causa. Hacer cosas atractivas para quien quiera sumarse. Os esperamos a todos a partir del jueves. Eskerrik asko, muchas gracias.